Y vamos a comenzar con un concepto. ¿Qué son los vicios de la voluntad conceptualmente? No hay concepto legal, así que vamos a intentar un concepto doctrinario y diremos que los vicios de la voluntad son todos aquellos fenómenos que van a provocar que el consentimiento no se manifieste de forma libre y espontánea. No se manifieste de forma libre y espontánea. Bien, el código en el artículo 1451 señala cuáles son los vicios de la voluntad, ahí los indica, y señala que son, bueno, esto lo es archiconocido, el error, la fuerza y el dolo. Esos son los vicios de la voluntad. Error, fuerza y dolo. Siempre han sido los mismos, nunca ha cambiado el tema. Sí, uno destaca, para efectos históricos, que en el proyecto de Código Civil, no en el texto definitivo, sino que en el proyecto, Andrés Bello había incorporado también a la lesión dentro de los vicios de la voluntad. Pero no sobrevivió al texto definitivo, sino que quedaron en el texto definitivo solamente el error, la fuerza y el dolo. Esa es una de las razones por las cuales en algún momento se esgrimió la teoría de que la lesión podía ser considerada también un vicio de la voluntad, el que el legislador la hubiese contemplado al momento de tener el proyecto de Código Civil, pero como digo, luego ya no quedó en el texto definitivo. Vamos a ver los vicios en el orden que el código los trata. Vamos a concentrarnos especialmente en los casos en que los vicios efectivamente vician la voluntad, esa es la parte que más nos va a interesar. Y vamos a comenzar, por lo tanto, con el error. El primero de los vicios de la voluntad que vamos a ver entonces es el error. Como primer vicio de la voluntad. Como va a ser la tónica durante gran parte del curso, no hay concepto legal. Y por lo tanto, sobre error hay que dar un concepto doctrinal. En este caso, diremos, bueno, hay varios conceptos que se pueden dar, no hay uno solo. Podríamos decir, por ejemplo, que el error es el falso concepto o la ignorancia que se tiene tanto de un hecho como del derecho. Un concepto que ese es uno de los más populares. Falso concepto o ignorancia que se tiene tanto de un hecho como del derecho. Hay otro concepto que es más breve, incluso, que dice que es el falso concepto o ignorancia que se tiene de la realidad. Hay otro que es mucho más descriptivo, que dice que es el falso concepto o la ignorancia, que se tiene de una norma de un acto, de un objeto, o de una persona. Ese concepto obviamente va describiendo los distintos tipos de error que hay. En fin, cualquiera de estos tres conceptos sirve. Ustedes tendrán que decidir ahí cuál es el que se les hace más fácil de aprender. Usualmente uno recomienda el primero, que por lo menos permite ir, como veremos ahora, a la gran clasificación del error. La gran diferencia entre el error y el dolo, para decirlo desde ya, es que en el error
se incurre en un error, pero de forma involuntaria, no es provocado. A mí no me hacen caer en el error, no me inducen al error. Porque si existe una intencionalidad de por medio, ahí entonces estamos hablando de dolo. Si a mí me engañan para que yo caiga en el error, eso es dolo. Si a mí me ocultan información para que yo caiga en un error, es dolo. Si a mí me disfrazan la realidad para que yo caiga en un error, todo eso es dolo. El error tiene que ser algo involuntario. Tengámoslo presente porque cuesta a veces distinguir entre una situación que sea inductiva de dolo o inductiva de error. La gran clasificación del error, atendiendo a sobre qué recae el error, atendiendo a sobre qué recae el error, tenemos el error de derecho y el error de hecho. Error de derecho, error de hecho. Vamos con el error de derecho. Vamos a intentar un concepto también. Diremos que es el falso concepto o la ignorancia que se tiene de una norma jurídica. Esto le da cabida no solamente a la ley propiamente tal, sino que a todas aquellas normas que se dictan dentro del ordenamiento jurídico. La Constitución, la ley propiamente tal, en fin, decretos, decretos ley, decretos con fuerza de ley, etc. Ahora, el error de derecho no constituye vicio de la voluntad. Y no constituye vicio de la voluntad, ¿por qué? ¿Por qué? Ya, porque nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ésta haya entrado en vigencia. Por lo tanto, no es factible, jurídicamente hablando, invocar un error de derecho. No olvidemos que tal como se señala en el título preliminar, la ley se presume conocida por todos. Se presume conocida por todos. Por lo tanto, no se puede invocar el error de derecho como vicio de la voluntad. Hay excepciones, sin embargo. Hay excepciones. Y esas excepciones también están contempladas en la ley. O sea, para que nosotros podamos en algún momento amparar el que se pueda alegar un error de derecho, tiene que haber una norma legal que lo permita. Y el ejemplo más común y más idóneo, además, para esto, es lo que está en el pago de lo no debido. Ahí el código, dentro del pago de lo no debido, señala que la persona que paga algo que no debe, tiene derecho luego a repetir lo pagado, o sea, a recuperar lo que ha pagado. Y puede fundar el haberse equivocado en pagar eso que creía deber, pero no debía, puede fundar aquello en un error que puede ser tanto en un hecho como podría ser también error en el derecho. Y ahí la ley entonces permite, con el afán de evitar que haya enriquecimiento sin causa, claramente, permite que se pueda alegar error de derecho. Pero ahí hay norma legal que lo señala, entonces no es que uno diga el error de derecho se va a poder alegar siempre, al contrario, solo se podrá invocar cuando hay una norma que permita hacerlo. ¿Qué sucede cuando se invoca error de derecho? En materia de posesión, el código contiene una norma donde se discute si esta norma tiene alcance general o solamente se aplica en la posesión. No es algo que vayamos a ver ahora, lo veremos cuando estemos en la posesión. Donde se indica, donde se nos dice que alegar error de derecho constituye presunción de derecho de mala fe. Se presume de derecho la mala fe respecto a aquella persona que alega error de derecho. ¿Qué significa que la presunción sea de derecho?
que no admite prueba en contrario. Efectivamente, no admite prueba en contrario, se presume de derecho, en este caso, la mano. ¿Qué artículo es? 706. El artículo 706. Por lo tanto, como está en este cuadro que está aquí, que ya se lo mandé por el WhatsApp, tenemos entonces que el error de derecho no constituye vicio de la voluntad y no es el tema que nos interesa ahora entonces. Vamos al error de hecho. El error de hecho. Que tampoco es llegar y decir que el error de hecho vicia la voluntad, tampoco es eso. Porque respecto del error de hecho, hay que analizar varios tipos de error de hecho. Y dentro de ellos iremos viendo cuáles de ellos podrán viciar la voluntad y cuáles no. Si bien es cierto, el código formalmente a los errores de hecho no los divide, no es que haya ordenadamente una clasificación, la doctrina toma la normativa del código, particularmente del 1453 en adelante, 1453, y de acuerdo a ello entonces la doctrina ha señalado que existen 4 grandes categorías dentro del error de hecho. O sea, el error de hecho se subdivide en 4 categorías. Estas son el error esencial, del cual ya hablaremos ya, error esencial, error sustancial, error accidental y el error en la persona. Error en la persona. Vamos viendo. Comencemos con el error esencial. El error esencial, la doctrina para efectos didácticos lo divide en 2. Hay 2 clases de error esencial. Esto se recoge de la lectura del artículo 1453. Claro, no están ordenadamente divididos, pero uno de la lectura puede hacer o puede entender cómo es que la doctrina ha hecho la división. Y así la doctrina señala entonces que hay 2 tipos de error esencial, que son, primero, el llamado error en el negocio, ya vamos a hablar de él, y en segundo lugar, el error en el objeto. Los 2 quedan comprendidos en esta categoría llamada error esencial. Categoría que también es llamada por la doctrina error obstáculo. Es lo mismo, error esencial o también llamado error obstáculo. Vamos bien. El error en el negocio. ¿En qué consiste? ¿Alguien recuerda en qué consiste? ¿No? El que recae sobre la naturaleza del acto contrario. Exactamente, es aquel que recae sobre la naturaleza del acto o contrato. Recae sobre la naturaleza del acto o contrato. ¿Qué significa eso de que recaiga sobre la naturaleza del acto o contrato? Y aquí tomo el ejemplo que da el código. Este error es aquel que se presenta cuando, al decir del código, una parte cree estar celebrando un contrato de préstamo y la otra cree que el contrato es una donación. Yo creo que me están pidiendo prestado mi auto, la otra parte cree que yo se lo estoy regalando. Recae sobre la naturaleza del acto o contrato. Yo creo que voy a comprar un caballo, la otra parte cree que me lo está dando en arriendo.
Ese es el error denominado error en el negocio, aquel que recae sobre la naturaleza del acto contrato. El error en el objeto, tomando como referencia lo que dice el 1453, es aquel que recae sobre la identidad del objeto específico del acto o contrato. Aquel error que recae sobre la identidad del objeto específico del acto o contrato. Así, por ejemplo, yo creo estar comprando un televisor y me están vendiendo una bicicleta. El error aquí ya no recae en la naturaleza del acto, recae sobre la identidad del objeto. Yo creo que en la universidad me han contratado para impartir clases y en realidad me contrataron para investigar sobre cualquier tema. Esos son errores que recaen en el objeto. Fíjense que no son aspectos accidentales del objeto, es la identidad del objeto. Esto no es que yo pensé que me estaban vendiendo una argolla de oro y la argolla era de cualquier metal dorado. No es que yo compré una mesa de caoba y me están vendiendo una mesa de terciado. No es eso. Es la identidad del objeto. Yo creía estar comprando una mesa y me vendieron un caballo. Eso es el error en el objeto. Este error esencial, en cualquiera de sus dos manifestaciones, error en el negocio o error en el objeto, ¿constituye vicio de la voluntad o no? Y aquí, este es el único de los errores que vamos a ver que tiene algo más de dramatismo, si ustedes quieren, respecto a la respuesta. Porque si uno mira el código dice derechamente que sí. Y no hay ninguna interpretación que darle al tema. El artículo 1453 dice, el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae, primero dice, sobre la especie de acto o contrato, y más adelante dice, o sobre la identidad de la cosa específica. O sea, el código es claro. El error esencial vicia el consentimiento. Y no lo dice solamente el 1453, sino que lo repite el artículo siguiente. Porque el artículo siguiente, que se pone a hablar del que luego veremos es el error sustancial, en 1454 dice que este error vicia a sí mismo el consentimiento, como queriendo decir, este también vicia. El también está en referencia al artículo anterior. Es decir, no hay dudas de que para el código esto es vicio del consentimiento. Y en esa lógica, ¿cuál es la sanción? Nulidad relativa. Si uno sigue la lógica del código, si es un vicio de la voluntad, la sanción tiene que ser nulidad relativa. Porque los vicios de la voluntad se sancionan con nulidad relativa. Eso es si uno recoge la lógica del código. El problema es que la doctrina no tiene esta misma postura. La doctrina señala algo diferente. La doctrina dice que el error esencial no es vicio de la voluntad. ¿Por qué? Porque la doctrina sostiene que cuando estamos frente a un error esencial, cualquiera de los dos que hemos visto, no hay consentimiento. Entonces, para la doctrina acá se está presentando algo que es más grave. No es que haya consentimiento viciado, no, es peor, no hay consentimiento. Porque la doctrina lo analiza en los siguientes términos. ¿Cómo, dice la doctrina, cómo vamos a concluir, cómo vamos a decir que Pedro y Juan están de acuerdo cuando Pedro cree que está comprando un auto y Juan cree que está vendiendo un caballo? ¿Cómo podemos sostener que están de acuerdo? ¿Cómo podemos sostener que está de acuerdo Pedro y Juan cuando Pedro cree que está vendiendo su caballo y Juan cree que se lo están regalando? La doctrina dice ahí no hay consentimiento. El error esencial constituye un obstáculo a la formación del consentimiento y de ahí deriva el nombre que le da la doctrina como error obstáculo. Obsta, impide que se forme el consentimiento. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de un error esencial, no es que haya consentimiento viciado, sino que no hay consentimiento. Y en esa perspectiva, si uno se apega a lo que señala la doctrina y concluimos que efectivamente no hay consentimiento, ¿cuál debiera ser la sanción entonces? Ahí la doctrina se divide. Algunos sostienen que es nulidad absoluta, otros sostienen que es inexistencia. Todo ello en base a que hay autores que estiman que la inexistencia no es una sanción, otros dicen que sí, en fin.
¿Cómo debería responder a un examen? Aquí lamentablemente hay que responder todo. Debo estar diciendo que, según lo que dice el código, sería nulidad. Uno debe partir por lo que dice el código, porque el código es la ley. Tanto así que si uno tiene que analizar o tiene que comentar qué postura han tomado los tribunales frente al caso, la verdad es que las decisiones de los tribunales están un tanto divididas. Porque, por un lado, la postura de la doctrina es súper coherente. Uno la ve, la estudia, la lee, y uno le encuentra razón. Si es correcto lo que la doctrina dice. Acá no podemos decir que haya consentimiento viciado, acá no hay consentimiento. Pero por otro lado, también es difícil que un tribunal falle contra la ley. Si aquí estamos viendo que el legislador ni siquiera es una cuestión de interpretación, el legislador lo dice claramente. Entonces, cualquier tribunal que falle apegándose a la doctrina arriesga una eventual casación en el fondo, por infracción de ley que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo. Entonces, las decisiones de los tribunales han sido bien divididas, digamos, en ese sentido. No hay una clara predominancia sobre alguna postura que uno pueda rescatar. Ese es el error esencial, o llamado también error obstáculo, en cualquiera de las dos manifestaciones que hemos comentado. Sigamos. Error sustancial. Artículo 1454. El error sustancial. De acuerdo al código, el error sustancial es aquel que recae sobre la sustancia o la calidad esencial del objeto del acto o contrato. Recae sobre la sustancia o la calidad esencial del objeto del acto o contrato. Si bien es cierto, acá la doctrina no se mete ya, sí la doctrina, sin que esto suponga una discusión, por favor, porque los alumnos escuchan doctrina y se imaginan discusiones. No necesariamente. Acá la doctrina lo que ha hecho es precisar que la sustancia y la calidad esencial son cuestiones diferentes. Ambas son constitutivas de error sustancial, eso no cambia, pero solo la doctrina ha dicho no confundir una con la otra. Hablar de la sustancia implica, en palabras coloquiales, hablar de la materia prima, del principal componente del objeto. Lo que es coherente con el ejemplo que da el código. Una parte cree estar comprando una barra de plata y le venden una de otro metal semejante. Entonces el problema acá no es la forma de la barra, ni el peso de la barra, ni el color de la barra, es el material. Yo creo estar comprando una chaqueta de cuero y me están vendiendo una chaqueta de un material sintético. Yo creo estar comprando, qué sé yo, una mesa de madera y me están vendiendo una mesa de plata. Eso sería error sustancial que recae en la sustancia. La calidad esencial, por otro lado, la calidad esencial, dice la doctrina que corresponde a aquella característica que la cosa tiene, que la hace diferente a las otras de su mismo género. Diferente a las otras de su mismo género. Por ejemplo, el clásico ejemplo del libro, por lo demás, el cuadro original pintado por el artista. Que podemos hacer muchas imitaciones donde tal vez el marco es el mismo, la tela es la misma, la calidad de la pintura es la misma, pero el original tiene algo que no tiene ninguna otra y que es el ser el original, precisamente. Esa es una calidad que se denomina calidad esencial. Da lo mismo en todo caso si va a recaer sobre la sustancia o la calidad esencial. En cualquiera de las dos circunstancias es considerado error sustancial y acá no hay discusión alguna, el error sustancial es vicio de la voluntad.
Lo dice el código y la doctrina está de acuerdo. Así que no es como el caso anterior en que el código decía algo, pero la doctrina estaba disintiendo el código. Acá no. Es vicio de la voluntad. En tercer lugar, como tercera clase de error, tenemos el error accidental. Sí, bien, error accidental. También tratado por el código en el mismo artículo 1454. El error accidental. Entendiendo por error accidental aquel error que recae sobre cualquier otra calidad de la cosa. Cualquier otra calidad de la cosa que no sea la calidad esencial. Recae sobre cualquier otra calidad de la cosa que no sea la calidad esencial. O sea, esta es la que recae sobre el color, el tamaño, la forma y cualquier otra característica que ustedes prefieran. Yo compré una cajonera pensando que traía 4 cajones y en realidad trae 3. Compré una mesa de comedor pensando que era rectangular y es cuadrada. Compré un perro creyendo que el perro tenía 7 meses de edad y en realidad tiene 1 año y medio. Compré un teléfono pensando que el teléfono servía para conectarse a internet y el teléfono no lo permite. En fin, esas son cuestiones que se consideran accidentales. El error accidental, ¿vicia o no vicia el consentimiento? La regla general es que no. Uno siempre debe contestar con la regla general por delante. Y la regla general es que no vicia el consentimiento. Y no lo vicia por una cuestión muy sencilla. El legislador es de la idea que cuando una persona celebra un acto, cuando una persona contrata, no es por las calidades accidentales de la cosa. No es lo que determina a una parte a contratar. Si yo compré una mesa de comedor y resulta que, como dije, era rectangular y yo creí que era cuadrada, a priori, ¿qué podría importar eso? Yo me compré, qué sé yo, una bolsa de nueces pensando que era 1 kilo y en realidad son 750 gramos. Y no es que me hayan engañado, insisto, no es que la bolsa diga 1 kilo, no. Yo pensé, o sea, yo me engrupí solo, esa es la verdad. No tiene mayor importancia. Compré una polera que la vi a la rápida en el mall, en el supermercado. Cuando llegué a la casa me di cuenta, chuta, es manga larga, yo pensé que era manga corta. Ya. Bueno, no importa. Esa es la lógica del código. Sin embargo, el código excepcionalmente señala que el error accidental sí podría viciar el consentimiento. La regla general es que no lo vicie, pero se abre a la posibilidad de que pueda viciar. Y para que el error accidental pueda viciar el consentimiento, deben darse 2 requisitos. Uno, que esa calidad accidental, para una de las partes sea esencial. O sea, esto que es objetivamente accidental, para una de las partes es subjetivamente esencial. O sea, para mí es esencial que la mesa sea cuadrada. Para mí es esencial que el perro tenga menos de 1 año de edad. Para mí es esencial que la polera sea manga corta. El segundo requisito, ¿cuál es? Que sea conocido. Que este hecho sea conocido por la contraparte. O sea, la contraparte está en conocimiento de que yo necesito una mesa cuadrada. La otra parte está en conocimiento de que yo necesito una cajonera con 4 cajones y no con 3. De que yo necesito arrendar una casa que tenga quincho, porque para mí es esencial. Es esencial cómo no va a tener quincho. ¿Dónde vamos a hacer las parrillas? Hay que hacer parrillas. Puede no tener dormitorio en la casa, pero tiene que tener quincho.
Por último, que no tenga baño, pero quincho tiene que haber. Cumpliéndose esos dos requisitos, el error accidental constituye vicio de la voluntad. Pero insisto, no se acostumbren a responder con la excepción, siempre respondan con la regla general. Todo va a depender, claro, del tenor de la pregunta. Entonces la pregunta está hecha. ¿El error accidental es vicio de la voluntad? En esos términos tiene que decir, profesor, generalmente no es vicio de la voluntad, pero podría ser. Ahora, si la pregunta está hecha como, ¿es posible que en algún caso el error accidental pueda viciar la voluntad? Claramente me están preguntando por la excepción. Ahí tengo que decir, sí, profesor. Si bien es cierto, no es lo general, no es lo común, sí podría, la ley contempla que el error accidental pueda viciar la voluntad y ahí uno va a responder. Siempre hay que oír al profesor, pero tan o más importante que oír al profesor es oír a quién. Esto no es autoayuda, no es Paulo Coelho, no es nada de eso. Es oírse uno. Claro, porque cuando uno está contestando, uno tiene que escuchar lo que está diciendo. Porque de repente uno contesta cosas y uno cree que dijo A, pero está diciendo B. Hábleme del error y uno se pone a hablar de la fuerza. El profesor te queda mirando así con cara de... Y uno sigue hablando de la fuerza. Y hay profesores, claro, hay dos tipos de profesores, hay muchos tipos de profesores. Hay profesores que son los profesores ideales para uno, que cuando cometes un error, él te dice de inmediato, señor, ¿sabe qué? Está mal lo que usted está diciendo. Y uno recapitula y contesta bien. Pero hay otros profesores que no te corrigen, que te dejan terminar todo. Cuando terminas todo te dicen está mal. Y claro, y tú no sabes dónde te equivocaste. ¿Ves? Entonces, el profesor que te interrumpe de inmediato, en el fondo te está soplando, porque te está diciendo que te estás equivocando acá. Si te preguntan por un concepto y tú vas en la mitad del concepto y ya te dicen está malo, tú tienes que darte cuenta que ya en lo que has dicho hay un error. Pero si tú vas al concepto entero y después das las características y te dicen, usted algo dijo que está mal, chuta, uno queda en el aire, uno dice, ¿qué dije que está mal? Y los profesores que hacen eso lo hacen justamente para que el alumno no se dé cuenta porque el profesor se lo dice, sino que para que el alumno se dé cuenta solo. Lo ideal es no equivocarse. Partamos de esa base. Y lo segundo ideal es que si me equivoco, ojalá yo me dé cuenta antes que nadie me lo diga. Y para eso es que yo tengo que ir oyendo lo que voy diciendo. Eso cuesta en todo caso, requiere práctica. Último tipo de error. Cuarta clase de error. El error en la persona. El error en la persona. El error en la persona es aquel que recae sobre la identidad de la otra parte. Recae sobre la identidad de la otra parte. La identidad de la otra parte. Es la identidad, no es el nombre. ¿Ya? Yo quiero celebrar un contrato con su compañera que está aquí, ¿cómo se llama usted? Valentina. Yo quiero contratar con Valentina, pero yo creo que ella se llama Josefina. Y al final, luego de haber contratado, me percato que ella no se llama Valentina, se llama Josefina. No tiene importancia. Porque al final yo quería contratar con ella y estoy contratando con ella. Lo otro fue un error en el nombre nada más. En cambio, si yo pretendo contratar con su compañera, con Valentina, y por error termino contratando con Paulina, que está sentada allá atrás, eso es error en la persona. Porque no tiene que ver con el nombre, no tiene que ver con el aspecto físico, tiene que ver con la identidad. Entonces, ojo con eso, no confundir error en la persona con lo que se denomina, por otro lado, el error en el nombre, que el error en el nombre no tiene carácter de vicio de voluntad ni nada. Ahora, el error en la persona es vicio de la voluntad, tal como lo comentamos recién. Por regla general. Como regla general, no. ¿Por qué no? Porque el legislador es de la idea que cuando uno celebra un acto, cuando uno celebra un contrato, la identidad no es relevante para contratar. Ahora, si yo estoy impartiendo un curso y los alumnos llegan y se inscriben, a mí
no me importa la identidad del alumno. O sea, no es que yo le vaya a decir a usted que está borrando y le diga, ¿sabe qué? Usted en realidad no puede tomar el curso porque yo pensé que usted era otra persona. No tiene sentido porque por la naturaleza de esto, pero por ejemplo, para ustedes, la identidad mía sí tiene importancia, o por lo menos debiera tenerla. Porque que acá llegue cualquier persona a hacerle la clase, un alumno de primer año de la universidad, no les sirve. Entonces, la regla general es que el error en la persona no constituye vicio de la voluntad. ¿Pero podría ser vicio? Sí. La ley reconoce que el error en la persona podría ser vicio, y eso ocurre en aquellos casos en que la identidad es la razón por la cual el acto es celebrado. Aquellos en que la identidad de la contraparte es esencial al momento de celebrar el acto. El código dice aquellos actos que se celebran en consideración a la identidad de la otra parte, que son los que uno recuerda con la denominación latina de los actos intuito persona. Y esto puede ocurrir por varias razones. Puede ser por confianza. Un acto puede ser intuito persona por confianza, como ocurre con el mandato, o con el depósito, o con la sociedad colectiva, donde es la confianza la que está involucrada. Puede ser también por los afectos, como el matrimonio, el acuerdo de unión civil, el reconocimiento de hijos, que también son actos intuito persona, pero no por un tema de confianza, sino que por afecto, por cariño. Y pueden ser también intuito persona por una calidad especial que tenga el otro contratante. Cuando contratamos a un pintor para que haga nuestro retrato, no nos sirve cualquier pintor, tiene que ser ese pintor. O contratamos a un profesional exitoso en su campo para que nos haga una charla motivacional, tiene que ser él, no va a llegar cualquiera. En esos casos el error de la persona constituiría vicio de la voluntad, pero no es la regla general. Solo para que tengan ciertas referencias, usualmente los actos, los contratos que son gratuitos suelen ser intuito persona. Porque si yo estoy dispuesto a celebrar un contrato donde yo voy a soportar nada más que un gravamen para beneficiar a otro, algo tiene que haber de por medio para que yo esté dispuesto a eso. Donación, comodato, depósito. Yo no le presto gratuitamente. A ver, si ustedes salen de aquí de la sala y cualquier persona en la calle les dice, a usted le dice, por ejemplo, que está de azul ahí, ¿por qué no me presta su bicicleta? No, espérate, pero si no te conozco, ¿cómo te voy a prestar mi bicicleta? No sé dónde vive, no sé quién eres, no sé si me la va a devolver. Porque no voy a celebrar el contrato con cualquiera. Pero si se lo pide alguien que sea conocido, su vecino, por ejemplo, ahí usted dirá, sí, te presto la bicicleta, vecino, no faltaba más. Porque hay un conocimiento. Usualmente los actos gratuitos son de esa categoría. Ya, este es el error como vicio de la voluntad. Profesor, Dígame. en el caso de la excepción, cuando sí constituye un vicio Sí. de error en la persona, ¿no requiere que la otra parte tenga conocimiento No. de eso? No, porque la naturaleza del acto es la que delata aquello. Porque no pasa a ser una cuestión, en el acto no es algo subjetivo. Porque tú no puedes pretender o convencer de que estás celebrando un contrato de mandato sin que la confianza para ti sea relevante. Porque ahí, por ejemplo, el código cuando define mandato lo define como un contrato de confianza. Con el depósito ocurre lo mismo. Ahora, en el día a día puede que no te importe. Uno puede circunstancialmente encontrar situaciones en que el tema pasa a ser irrelevante. Como que yo sea una persona tan desprejuiciada que yo diga, yo quiero serme socio y me asocio con cualquiera, puede ser. O yo le doy este mandato a cualquier persona que lo quiera tomar, puede ser. Y por ende, para mí la confianza no es importante en ese caso. Pero objetivamente para el legislador son actos que quedan calificados como intuito persona. O sea, el que el acto sea intuito persona no depende de las partes. Es el propio acto el que conlleva o no conlleva esa calidad. Bueno, sigamos. Esto, como ya he dicho, es el error, mirando al error como vicio de la voluntad. Pero aprovechemos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de comentar, adelantando un poquitito de materia, otras
otras áreas dentro del derecho civil donde también aparece el error. Por ejemplo, en el matrimonio. El código, más que el código en realidad, la ley de matrimonio civil regula el error en el matrimonio. Sobre el tema, la ley de matrimonio civil nos permite percibir que en materia de matrimonio, el único error que podría suponer vicio es el error en la persona. Acá no hay error accidental, no hay error sustancial, ni nada parecido. Solamente error en la persona. Pero la ley de matrimonio civil señala que hay dos tipos de error en la persona. Estoy hablando particularmente del matrimonio. Dos clases, dos tipos de error en la persona. Está por un lado el que la doctrina denomina el error en la persona física. Error en la persona física. Que corresponde a lo que nosotros conocemos como el error en la persona en general. O sea, aquel que recae sobre la identidad. O sea, yo me casé y luego de haberme casado descubro que no es la persona con la que me quería casar. Y no lo digo como un eufemismo, lo digo porque no es la persona. Una situación que, para ser realista, solo podría darse en el matrimonio que se celebra a través de mandato. Pues difícilmente yo podré estar frente al oficial con mi cónyuge o mi pareja al lado y después de que me casan digo, ¿y esta mujer quién es? Pero podría suceder. Pero sí, y Yo si lo se vi casan. sí, en Australia. Sí, claro. Yo no discuto que todo puede pasar. Que no era María ¿Ya? Fama, Que algo así. claro, dicen, 2 años después se dio cuenta que no era hombre. Sí, que era mujer, La pero mujer era era hombre. hombre. Se había operado y todo. Pero ese es otro tema, eso no tiene que ver con la identidad. Esa es la identidad sexual, si tú quieres. Pero no es pero yo me casé con la persona que me quería casar. Ahora, que después descubrí que no era hombre, que era esa es otra historia. ¿Ya? Claro. Ese es otro cuento. ¿Ya? Pero, El caso del gemelo, y eso. claro, los gemelos podría darse también. O sea, acá la cuestión es una cuestión de identidad. No es el nombre, no son características de otra índole, ¿te das cuenta? Sino que yo me casé con María, yo te confiero a ti mandato, porque yo me voy a casar con una niña que vive en Puerto Montt. Y yo no tengo pensado viajar a Puerto Montt y ella no tiene pensado venir para acá. Y nos queremos casar ahora. Y yo aprovecho que usted va a Puerto Montt y le confiero mandato para que se case a mi nombre. Y usted se casa a mi nombre y me manda fotos del matrimonio. Y cuando yo veo las fotos, digo, ¿esta niña quién es? ¿Es su cónyuge? No, si esta no es, digo yo. Era otra. Listo. Eso sería error en la persona. ¿Ya? Catfish. Si es eso en el fondo. ¿Ya? Ahora, ese error en la persona constituye vicio. Pero en la ley de matrimonio civil se contempla otro error en la persona, que es lo que la doctrina llama el error en la persona social, o también conocido como error en la persona civil. Error en la persona civil o social. Este es el error que recae sobre cualquier otra calidad de la persona que no sea la identidad. Y aquí puede estar todo lo que ustedes quieran. La orientación sexual, la ideología política, si es pro o contra aborto, si baila o no baila. ¿No? Todo. Pero cuidado, porque no estoy advirtiendo con esto que por cualquiera de estas trivialidades, no todas son trivialidades, claro, pero alguna de ellas sí, se pueda viciar un matrimonio, sino que la ley de matrimonio civil dice que este error en la persona civil podría viciar el matrimonio siempre que recaiga sobre alguna característica que impida alcanzar los fines del matrimonio. Ahí podría estar lo que señalan ustedes, porque si al final, después de casado, yo descubro que la persona con quien me casé sufrió un cambio de sexo,
yo me voy a preguntar, lógicamente, entre varias cosas, me voy a preguntar, ¿y cómo procreo yo ahora? Tomando en cuenta que procrear es uno de los fines esenciales del matrimonio. Uno de los fines esenciales del matrimonio no es salir a bailar, por ejemplo. Entonces que la mujer descubra que luego el marido en realidad no baila porque no le gusta, no afecta a los fines del matrimonio. Además, como yo les digo siempre en clases, si ustedes han escuchado alguna grabación por ahí, los hombres no bailamos. Nunca. Esa es la realidad. Ustedes no van a conocer a nadie, nunca un hombre, estoy generalizando tal vez, ningún hombre le va a decir a un amigo, ¿por qué no vamos a bailar? Tengo ganas de bailar. No existe. No pasa. Pero hombres que ellos proyecten ir a bailar, siempre que el ir a bailar no tenga algún plan ulterior, porque ahí claro uno va a bailar, pero ahí uno baila y hace todo lo que sea, pero si no hay ese plan ulterior, no hay baile. Los hombres somos distintos a las mujeres en ese sentido. Ningún hombre que está estudiando en su casa con un amigo le dice como a las 5 de la tarde, ay, está tan duro el estudio, bailemos un ratito, pongamos música, pongámonos a bailar, nos relajamos. Eso las niñas lo hacen, los hombres no. No lo hacen, no lo hacemos. ¿Qué quieren que les diga? Discutible. Yo no conozco ningún caso de un hombre que me diga, mire, yo quiero ir a bailar, tengo ganas de ir a bailar. Por ejemplo, por un piquito. Ah, pero es que estamos hablando de otra cosa. No, pero estamos hablando de circunstancias normales. Claro, no, ahí sí. Sí, por eso les digo yo también que si uno está esperando que el baile después conduzca a otra cosa, uno también va a bailar. Pues, obvio. ¿Hace cuánto que no haga una disco? Partiendo de la base que yo creo que las discos como tales ya no deben existir. No, una disco que no haga. Yo creo que la última vez que bailé fue a mi fiesta de matrimonio. Ya sí, ¿no? Más o menos. Bueno, hay gente ahora ya se usa, bueno, Algo por ahí. Tampoco, pero se usa que a veces los grupos de jóvenes bailan solos, las mujeres bailan solas, y ahí como que Sí, las mujeres bailan solas, eso sí lo sé, pero los hombres no bailan solos. ha ido cambiando, ¿verdad? Yo no veo Bailan entre ellos. han cambiado, no he visto eso, nunca he visto que los hombres estén bailando solos. Sí. Sí, no falta. Mujeres bailando solas sí, porque eso ha pasado siempre. Y las mujeres se ponen a bailar solas y uno se acerca y quiere bailar. No quiero bailar. Estás bailando, o sea, no te estoy pidiendo que hagas nada distinto a lo que ya estás haciendo. Entonces, entre hacerlo sola, ¿por qué no hacerlo conmigo? Y uno tiene que entender que el mensaje es súper claro en ese caso. ¿Ya? No tiene nada que ver con el baile, ¿ya? Tiene que ver con la persona que lo pide. Entonces, es eso. ¿Ya? Y uno dice, es como la gente que está en la discoteca y tú te acercas a una niña y te dice, no, que no vine a bailar. Y digo, ¿cómo que es una discoteca? No viniste a nada más, es como ir al cine, no vine a ver la película. Pero pasa. Y esas cosas pasaban cuando yo era cabro y van a seguir pasando. Bueno, otra materia en la que está presente el error también es el error, ya que hablamos del matrimonio, el error en el acuerdo de unión civil. También se contempla el error pero en el acuerdo de unión civil, si bien es cierto, también está presente el error en la persona. En el acuerdo de unión civil, la ley de acuerdo de unión civil solamente reconoce un tipo de error en la persona. No los dos como en el matrimonio, sino que solo uno. Y ese es el error en la persona física. O sea, el error en la identidad. No aparece en la ley de acuerdo de unión civil, no aparece el error en la persona civil o social. Esto se debe, no vamos a profundizar porque no viene al caso, pero se debe a que en el acuerdo de unión civil no hay fines, como si lo hay en el matrimonio. Vivir juntos, procrear, no están contemplados como fines del acuerdo de unión civil. Ni siquiera vivir juntos. No aparece la fidelidad, por ejemplo, tampoco como deberes. Ahora, se subentiende el vivir juntos por las características del contrato, digamos. Y eso probablemente conlleva también la noción de que debe haber fidelidad y respeto y un montón de cosas más. Pero no hay una norma legal que objetivamente lo diga. Entonces lo quedan con solo el error en la persona física. ¿No? Solamente el error en la persona física. O sea, el conviviente no implica vivir bajo el mismo... Es que por definición convivir supone vivir bajo el mismo techo. Por eso se dice que aunque la ley expresamente no lo señale, se da por entendido por la naturaleza del contrato.
Pero procrear no está y no puede estar porque eso frustraría la idea de que el acuerdo sea entre personas del mismo sexo y un poco el acuerdo se crea también pensando en esa figura. Y nada más. Ahora, el acuerdo tiene un afán particularmente económico. ¿Sí? Lo que más le interesa al legislador de crear el acuerdo de unión civil tiene que ver con derechos hereditarios, con derecho a alimentos, con la posibilidad de que puedan tener un régimen patrimonial entre ellos, que no es sociedad conyugal, pero hay otros regímenes patrimoniales que tiene el acuerdo de unión civil. En fin. Yo no sé si ustedes estudiaron el acuerdo en la universidad o no. Asumo que la mayoría no por el tiempo, digamos, el acuerdo de unión civil se está estudiando, yo creo que realmente desde el año pasado nomás en la universidad de familia. Así que, y lo vamos a ver en clase, porque hay una clase que es sobre el acuerdo de unión civil. Pero no todavía. Otra materia en la que está presente el error es en la tradición. Nada que ver con derecho familiar. En la tradición también aparece la tradición vinculada con el error. Lo voy a nombrar nada más porque este tema lo tendremos que ver en su momento. En materia de tradición, el código, ahora sí el código civil contempla 3 tipos de error dentro de la tradición. Está el error en el objeto, o sea, en la cosa que es objeto de la tradición. Está el error en la persona, lo que nos va a llevar a darnos cuenta que efectivamente la tradición es un acto intuito persona. Pero ya lo veremos, ya no ahora. Y está un tercer tipo de error, que por lo menos el nombre que tiene parece ser algo novedoso, el error en el título. Sin embargo, como nos daremos cuenta en su momento, ese error en el título es lo mismo que el error en el negocio, que está explicado aquí ya previamente. Hay otros tipos de error también, ya no quiero agotar el tema porque no viene al caso. Está el error en el nombre, el error común, en fin, hay una serie de otras figuras que se pueden asociar con el error también, que se pueden. Bien, antes de ir al break, porque hemos terminado con el error, voy a responder algo muy simple que está preguntando Ricardo, que tiene que ver con la clase de ayer. Dice, en el caso de la oferta retail por internet, uno como usuario acepta la oferta, pero no paga de forma inmediata por distintos factores. ¿Se forma el consentimiento sin realizar el pago o para que se forme es necesario el pago? Espero que se entienda la pregunta. O sea, ahí en realidad uno tiene que ver qué es lo que dice el contrato. Y el contrato son los términos y condiciones que tenga la página de internet respectiva. Entonces uno tiene que estar primero a eso. Si no hay normativa aplicable, porque no hay, cuando uno hace acepto términos y condiciones, y uno como no está interesado en leer nada, pone clic, no vaya, acepta y no lee nada, ahí está toda la información necesaria. Uno luego ve lo que dice, en este caso uno tiene que aplicar reglas generales, porque no tenemos en Chile normativa específica aplicable a la contratación electrónica. Y hay que ver el tipo de contrato. Cuando uno contrata por internet, generalmente el tipo de contratación que uno emplea es lo que la doctrina moderna llama los contratos clic. No sé si lo vieron en la universidad, pero dieron algo. Los contratos clic se denominan así porque obedecen un poco al sonido del botón del mouse, al clic del mouse, donde uno manifiesta su intención de contratar haciendo clic en la opción respectiva. Finalizar compra, ir al carrito, en fin. Si está dentro de la política de la página, el que el consentimiento o el contrato se entenderá celebrado una vez que se pague, o haya alguna indicación en ese sentido, claramente mientras no haya pago, no hay contrato. Y es posible que la propia página señale un plazo dentro del cual se deba efectuar el pago. Un código que caduca a las 48 horas o algo parecido. Si no opera nada de eso, el consentimiento queda formado simplemente por hacer clic en la opción respectiva. Pero después surge toda una problemática de prueba, ¿ya? Esto es lo que pasa y cobra especial importancia cuando las páginas de internet se equivocan en la fijación de precios. Típico de LAN Chile, ponte tú, que se equivoca y coloca el precio en dólares como si fuese peso y el pasaje vale 79 pesos. Entonces uno dice, ¿cómo? Y lo compra, y ya lo compraste. Ahí aparece la ley del consumidor también que se cruza, pero no nos vamos a meter en ¿La ley eso. del consumidor no lo conoce? La ley del consumidor sí, pero lo regula para efectos de contratos que sean con empresas de comercio. Ahí te sirve, pero si estás contratando entre particulares, la ley del consumidor no se mete. Si es un amigo que le manda un correo a otro o algo así, la ley del consumidor no aparece.
Si es con una página del retail, como señala el compañero ahí, sí. Ahora, no es un tema para examen de grado. ¿Ya? Así que no se angustien con eso. Hay distintos tipos de contratar electrónicamente y el más popular, como les digo, el contrato click, que no es el único, pero es el más popular de todos porque además es fácil de entender la lógica que hay detrás, sobre todo hoy en día que todos contratamos por internet muy a menudo. Bueno, vamos a hacer un break no muy extenso porque no nos queda tanto realmente. Tenemos que ver la fuerza a continuación, pero la fuerza es relativamente breve, porque a diferencia del error, la fuerza tiene un tratamiento que es idéntico a lo largo de todo el derecho civil. No es como el error que uno dice, mira, el error es este, pero ojo, porque en la tradición, en el matrimonio, aparece el error mirado desde otras perspectivas, la fuerza no. La fuerza es siempre igual. Y es muy corta de tratamiento. Dos artículos del código que son el 1456 y el 1457. En realidad, el que más interesa ahí es el 1456. Hagamos un break entonces y a la vuelta vamos a la fuerza. Vamos a ver la fuerza, que es bastante más breve. Vamos a partir en primer lugar con un concepto de fuerza, donde, como cuento conocido ya, no hay concepto legal. Concepto doctrinal. La fuerza es el apremio o la presión, también dicen algunos textos por ahí, físico o moral, que se ejerce sobre una persona, para que manifieste su voluntad en un sentido determinado. Se ejerce sobre una persona para que manifieste su voluntad en un sentido determinado. Del concepto podemos encontrar entonces que hay dos tipos de fuerza, que son la fuerza física y la fuerza moral. Fuerza física, fuerza moral. La fuerza física no constituye vicio de la voluntad. No es vicio de la voluntad, la fuerza física. No es vicio de la voluntad simplemente porque la fuerza física no permite que haya voluntad. Y por lo tanto, no hay consentimiento. Muy similar a lo que comentábamos respecto del error esencial. Claro que acá sin discusión doctrinaria de por medio. No vicia el consentimiento. La fuerza física es aquella fuerza donde la voluntad de la persona desaparece. Donde la voluntad deja de ser un elemento importante. Los típicos ejemplos de texto donde a una persona la toman entre varios y uno lo toma del pelo y le mueve la cabeza de arriba a abajo, como dando a entender que está diciendo que sí frente a un requerimiento hecho por otra persona. O también es fuerza física cuando amenazamos a alguien de muerte, cuando le colocamos la pistola frente a la cabeza y le decimos firma el contrato o te quitamos la vida. También es fuerza física porque en ese momento esa persona a quien se dirige la fuerza pierde su capacidad de razonar, pierde la capacidad de tomar una decisión, porque no es racional que la persona tenga que decidir entre qué hago, o me quitan la vida o contrario. Esas se entienden como fuerzas físicas. La doctrina siempre dice, para explicarlo, que la fuerza física es aquella en que la persona no puede representarse el daño. La persona no puede deliberar, no tiene esa capacidad para decidir. Pero esa segunda parte no es discutida. Eso es siempre así. O sea, es la postura actual sobre la fuerza física. La fuerza moral podría viciar el consentimiento, tampoco es llegar y decir que sí lo vicia. Las cosas no son nunca tan claras. Podría viciar el consentimiento. Pero para eso, para constituir vicio, la fuerza moral debe cumplir tres requisitos que son copulativos. Tres requisitos copulativos. ¿Cuáles son? Grave. Que sea grave. Ya hablaremos de él.
¿Cuál más? Determinante. Y que sea injusta, o también llamada ilegítima. Cumpliéndose estos requisitos, entonces, vicia el consentimiento. Analicémoslos. Estamos al revés. Que sea injusta o ilegítima significa que no debe tratarse de aquellos casos de fuerza que estén amparados por la ley, que estén amparados por el derecho. Hay situaciones de fuerza que la ley las reconoce, como por ejemplo amenazar a una persona con que se le va a demandar. Si no me pagas, te demando. Y luego cuando el deudor me paga, alega que pagó con su voluntad viciada porque fue víctima de una amenaza. ¿Y con qué te amenazaron? Con que me iban a demandar. Y ya, esa es una amenaza legítima. O amenazar al mismo deudor con un embargo. Yo pagué porque fue víctima de una presión, porque me embargaron los bienes. Bueno, pero esa es una presión, es una amenaza, no le quitamos ese carácter, pero que está reconocida por el derecho. Por lo tanto, tiene que tratarse de una amenaza ilegítima. El clásico ejemplo en que el profesor amenaza al alumno y le dice, si tú no me regalas 1 millón de pesos, yo me preocuparé de que tú repruebes tu examen. Esa es una amenaza ilegítima, porque esa circunstancia no está reconocida por el derecho. Como segundo requisito, la fuerza debe ser determinante. Que sea determinante lo explica el código, señalando que determinante significa que debe aparecer claramente que de no mediar la fuerza, la voluntad no se habría manifestado. Debe aparecer claramente que de no mediar la fuerza, la voluntad no se habría manifestado. En otras palabras, que sea determinante significa que al fin y al cabo la razón por la cual yo manifesté la voluntad como lo hice fue producto de la fuerza. Si no hubiese habido fuerza, yo no habría actuado. Si el profesor no me amenaza, yo no le regalo 1 millón de pesos. ¿Por qué habría de regalarle dinero al profesor? Pero como él me amenazó, chuta, yo dije mejor, Juan Segura vivió muchos años, así que 1 millón de pesos frente a la perspectiva de no tomar nunca el examen, ya va 1 millón de pesos. Grave. La gravedad viene a ser el requisito más importante sin desmerecer a los otros. Miren, cuando existe fuerza, ¿qué es realmente lo que vicia la voluntad? Porque no es la fuerza en sí, es el miedo, es el temor. El alumno es víctima del temor. Cuando el alumno dice, chuta, y si es cierto que el profesor me va a reprobar, y capaz que me repruebe no solamente este año, capaz que el próximo año me repruebe de nuevo, no, y el alumno siente ese temor. El código, cuando trata la gravedad, la explica en los siguientes términos. Dice que la gravedad, no, porque el código no habla de grave, no ocupa esa expresión, pero la fuerza es grave cuando es capaz de producir una impresión fuerte, así lo dice el código, capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Esa impresión fuerte que señala el código, ese es el temor, ese es el miedo. O sea, la fuerza grave entonces es la fuerza que es capaz de producir un miedo, pero un miedo racional. Un miedo donde tenemos que tomar en cuenta en la persona que sufre el miedo la edad que tiene, la condición, que puede ser alguna enfermedad, puede ser su capacidad socioeconómica, en fin. Yo siempre les digo, amenazar a una persona que padece de claustrofobia
amenazarla con que la vamos a encerrar en un cuarto oscuro, le va a dar terror esa amenaza. Pero amenazar a otro, encerrarlo en un cuarto oscuro, que va a decir, chuta, una oportunidad tal vez para dormir, para descansar, para hallarme a mí mismo, y dice, perfecto, no va a sufrir ningún temor. Te arrojaremos en paracaídas de un avión. Hay gente que se desmaya frente a la sola perspectiva de hacerlo. El día sábado, el domingo mejor, fue el cumpleaños de mi hijo. Ustedes vieron los globos ayer. Y vino una señora que tenía animales exóticos. Y sacó una araña pollito. Ya había gente que llegó hasta casi desmayarse al ver la araña pollito. Y otros que felices se la colocaban en la cabeza, la araña se sacaban fotos. A mi hija chica le caminaba por la cara, feliz. Pero otras mamás estaban por allá corriendo por la calle ya. Porque es una cuestión, es porque el miedo es una cuestión personal. Entonces, lo que le causa miedo a Juan no le causa miedo necesariamente a María. Por eso el código emplea esta nomenclatura subjetiva. Ahora bien, la gravedad hay que probarla. Llegado el momento del juicio, hay que demostrar que la fuerza fue grave. Y como este elemento no es tan fácil de probar, el código ayuda con una presunción de gravedad. Ayuda en la prueba de la gravedad estableciendo una presunción de gravedad, que consiste en que se va a presumir que la fuerza fue grave, cuando vaya dirigida la amenaza para que la propia parte, o su consorte, esto se interpreta como cónyuge o conviviente civil, o sea, su pareja formal ante la ley, algún descendiente o algún ascendiente, el propio contratante, su consorte, algún ascendiente o descendiente, se verán expuestos a un mal irreparable y grave. O sea, si la amenaza consiste en que alguna de estas personas pueda sufrir un mal que sea irreparable y además grave, con eso se presume que la fuerza ha generado temor. Esa es la presunción de gravedad de la fuerza. Ahora, si la amenaza va dirigida a otras personas que no están enumeradas ahí, a un hermano, a un amigo, al pololo, bueno, ahí habrá que probar que la fuerza fue grave. ¿Ya? Por eso es que no es que se descarten a las demás personas, pero respecto a las demás personas habrá que probar la gravedad. Vinculado a la gravedad, algunos textos agregan que la fuerza debe cumplir con otros requisitos además, que en realidad no son requisitos independientes, sino que son requisitos que van vinculados con la gravedad. Y esos requisitos son que la fuerza sea actual o inminente, en el entendido, y vuelvo al ejemplo del profesor con el alumno. Si el profesor amenaza al alumno, te voy a hacer reprobar tu examen de grado, si no me pagas $1.000.000, pero ese alumno está recién en primer año de la carrera, eso no es algo que le deba causar temor en ese momento al alumno. ¿Si cuánto falta para que el examen de grado? ¿10 años? Entonces ¿qué temor le va a causar en ese momento? Si en 10 años pueden pasar un montón de cosas hasta que el profesor se muera incluso. Además, se dice que la fuerza debe ser posible. ¿Y qué significa que sea posible? Que la amenaza consista en algo que pueda ocurrir. Si no me pagas $1.000.000, haré que se te caiga el pelo. No, eso no va a pasar. Una maldición gitana, o se abrirá la tierra bajo tus pies y se tragará toda tu familia, o lloverá fuego sobre tu casa. Son requisitos que se miran por separado en algunos textos, pero generalmente se suelen considerar más bien como parte de la gravedad, en el entendido que la fuerza, cuando es actual, cuando es posible, es cuando está orientada realmente a producir este justo temor del que estamos hablando. Bien, esto en cuanto a la fuerza. Figuras asociadas a la fuerza, pero que no vamos a ver en clase porque no son tan pertinentes: el temor reverencial,
que lo pueden ver definido en el mismo artículo 1456. Y también aparece en algunos textos por ahí el estado de necesidad, también como una suerte de institución vinculada con la fuerza, el estado de necesidad. Pero tampoco es tan, para examen de grado por lo menos, no es tan importante. Esto es si el estado de necesidad constituye o no constituye fuerza. Bien, dejamos todo entonces encaminado.